Buen día a todos, bienvenidos a este tercer Summit de Industria Inteligente y Sustentable. En esta oportunidad, UIA está acompañado por Page y ONUDI, ambos instituciones de Naciones Unidas. Y como siempre y como ocurrió en eventos anteriores, lo que buscamos es que todas las empresas que estén presentes el día de hoy, mirando de forma virtual este evento, se lleven herramientas concretas para ser más eficientes. Herramientas para disminuir sus costos, generar nuevos negocios, nada, simplemente que se lleven algo que puedan aplicar internamente en su negocio al terminar este evento. Para comenzar, me gustaría presentar a Silvio Zúrzolo, el expresidente del Departamento de Educación, Tecnología e Innovación de la UIA, y también a Manuel Albaladejo. Él es representante de ONUDI en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y rompiendo el hielo, me gustaría que me cuenten para ustedes, de cada una de sus visiones, por qué esta agenda de tecnología, de sostenibilidad, de calidad, de eficiencia es importante. Adelante. Bueno, primero, buen día a todos. La verdad que para la UIA es un honor tener este Summit y trabajar en conjunto con Siemens, primero para la huella de carbono y con las entidades que están representadas en la ONU. Claramente, si queremos tener pymes competitivas, queremos tener pymes que compitan y que puedan vender sus productos al mundo, necesitamos tecnología y necesitamos sustentabilidad. En eso es que estamos abocados acá en la UIA, con Ruta Verde, con Ruta X. Esto es el camino. Nosotros siempre decimos que esto es el kilómetro cero de un recorrido que tenemos que hacer todas las pymes para poder llegar a competir y ser las empresas que tanto hablamos, ¿no? Todo el tiempo de tener pymes competitivas o reconocer que tenemos el recurso humano, pero a veces tenemos esa mochila argentina que nos impide ser competitivas con el mundo. En lugar de estar en la crítica y estar todo el tiempo buscando culpables, nosotros lo que hacemos es buscar soluciones y entender que lo primero que tenemos que hacer es mirarnos para adentro. El mirarnos para adentro, claramente tenemos que transformarnos digitalmente, claramente tenemos que medir la huella de carbono y por supuesto tenemos que trabajar con sustentabilidad. Lo pide el mundo y necesitamos, para ser parte del mundo, estar a la altura de las circunstancias. Así que, ya tenemos más de 300 empresas que han pasado por Ruta X, que estamos trabajando. Hoy vamos a ver 3 ejemplos puntuales en donde estamos ya viendo hechos concretos, que es la medición de huella de carbono en pymes industriales, y más de 2.000 personas han pasado nuestras capacitaciones en lo que fue el año pasado. Este año pensamos y tenemos intenciones de superar estos números, y obviamente agradecer, porque esto no lo podemos hacer si no es con el apoyo de entidades internacionales y de empresas tecnológicas que hacen que la pyme pueda cambiar lo más importante, que es la cultura. Porque si no cambiamos la cultura, si no salimos de eso de siempre lo hice así y nunca me fui mal, claramente no vamos a tener el país productivo que todos queremos. Perfecto. Manuel, bueno, bienvenido. Laura, muchísimas gracias. Y bueno, antes que nada agradecer a la UIA por el liderazgo y por digamos, el foco en ese vínculo entre Industria 4.0, desarrollo productivo y sustentabilidad. Es lo que nosotros desde ONU llamamos la trinidad del desarrollo productivo a día de hoy, donde vemos que la agenda ambiental y la agenda productiva viene también acompañada con la agenda de Industria 4.0, de tecnologías de digitalización. Nosotros somos conscientes de que la agenda ambiental está cambiando procesos productivos a nivel internacional y que la tecnología 4.0, la industria 4.0, es un proceso que nos ayuda a acelerar estos procesos. La región tiene unas oportunidades sin parangón, tiene minerales críticos, tiene energía renovable, tiene el potencial de meterse en hidrógeno bajo en carbono. Los países están empujando la agenda de economía circular y, por lo tanto, estamos viendo que esa agenda ambiental puede ser muy traccionadora de nuevas actividades productivas, y también ver cómo toda esta necesidad de recopilación de datos y análisis de datos a través de sensores, inteligencia artificial, impresión 3D y demás, se convierte en algo absolutamente transversal, absolutamente toda actividad productiva. Desde ONUDI estamos trabajando proyectos de cooperación técnica donde queremos hacer ese vínculo entre estos 3 grandes campos.
por un lado, intentando pilotar tecnologías en sectores productivos donde pensamos que pueda haber un efecto demostrativo, apoyando incluso a financiar con financiación concesional, es decir, financiación que está con tasas de interés por debajo de las tasas de mercado y con flexibilidad en periodos de repago, y reducir los riesgos del financista tradicional a la hora de que las empresas puedan absorber estas nuevas tecnologías. Luego hay una parte muy importante que es el trabajo que hacemos con política pública, que es apoyar a los gobiernos a desarrollar este tipo de política y de instrumentos de política que acompañen en esta transición. Y por último, una parte más de investigación para mostrar cómo este tipo de proyectos tiene replicabilidad en el resto de la región, ¿no? Bueno, no, excelente, y muchas gracias por el respaldo, ¿no? A nivel institucional, porque UIA es una organización política sobre todo, pero tiene toda esta gama, esta serie de servicios de acompañamiento a las empresas. Y a vos, Manuel, porque estamos viendo, uno a veces siendo una empresa o siendo una persona, digamos, normal, común, piensa que un organismo internacional hace cosas, invierte en cosas que no te llegan. Y acá hoy vamos a ver casos concretos de qué pasó con este apoyo, cómo nos sirvió a nosotros, realmente cómo lo hicimos, algo concreto y un beneficio concreto para las empresas también. Así que profundo agradecimiento para los dos y les agradecemos mucho estar acá. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos ahora a meternos en nuestro siguiente panel. Tiene que ver con medición de huella de carbono en pymes directamente. Para eso me gustaría que me acompañen Gustavo Guitera. Él es gerente de empresa digital y desarrollo de negocios en Siemens Sudamérica, SIM Brasil, lo dije completo, ¿viste? Y a Mariano Pérez, que es el líder de nuestros expertos responsables del programa de Ruta Verde, que tiene que ver con todo lo que es sostenibilidad. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Les voy a hacer un ping-pong de preguntas a cada uno. Perfecto. No vale decir paso. Ok. Paso palabra. Así que bueno, no. No vale. Me gustaría arrancar con vos, Gustavo. Estamos hablando de sostenibilidad, de tecnología, de calidad, de un montón de cuestiones. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta hoy una empresa? ¿Qué variables tiene que considerar como para iniciar en este camino? Bueno, en principio tener una cultura adaptada para poder aprovecharse de esa tecnología, de esos criterios. Hay que medir, hay que tratar de sacar información de los procesos productivos de manera directa lo más posible, pero hay que tener un acompañamiento también de entender por qué y para qué. Hoy ya no alcanza con producir, como decía Silvio hace un rato, no alcanza con producir bien de hace 30 años de una metodología tradicional, sino que hay que tecnificarse y hay que hacer... hay que tener en cuenta también a la gente que participa en la colaboración diariamente. Hay que hacer un upskilling, un reskilling, hay que desaprender para volver a aprender cosas que hoy la tecnología nos puede ayudar a implementar. Y hay algo que es una frase muy trillada que la usábamos en eficiencia operacional, que sirve muchísimo para sostenibilidad o sustentabilidad, que es: si no se mide, uno no puede tener un impacto fuerte porque no tiene claro desde dónde parte para tomar ese cambio. Entonces creo que ahí hay una mezcla entre tecnología, cultura, conocimiento y gente que cuando esas cosas funcionan todas juntas, el beneficio es mucho más grande. Talento, buena información, buenos procesos, repito, calidad. Exactamente, calidad de la información. Hoy está de moda inteligencia artificial, pero ¿desde dónde tomamos esos datos? ¿Cómo hacemos para homologarlos? ¿Cómo es esa privacidad, esa ciberseguridad de los datos también? ¿Y cómo hacemos para proteger todo ese conocimiento para que se puedan aprovechar esas ventajas competitivas? Para que haya un impacto real, sobre todo, ¿no? De todo el esfuerzo que estamos haciendo. Mariano, bueno, ya lo conocemos hace mucho tiempo, hace 5 años que estamos desde UIA desarrollando el programa Ruta X, que tenía que ver con tecnología, tiene que ver con tecnología, con innovación. Hace 3 años estamos desarrollando también toda la parte que tiene que ver con sustentabilidad. Y le dimos una vuelta de tuerca más a todo esto, que tiene que ver con adaptar un servicio, un producto que se consideró siempre para grandes empresas, a que lo pueda hacer una chica, una empresa pyme. ¿Nos querés contar un poquito más de qué se trata esto? Perfecto, sí, bueno, buen día. La verdad que a mí me gusta hacer foco en la palabra ruta, ¿no? Y camino, porque realmente venimos transitando un camino, Laura decía 5 años, y en ese sentido un poco la
la dinámica de este camino nos llevó a pasar primero por esta búsqueda de acercar a la pyme todo el desafío de la transformación digital. Esa fue la primera parte del camino, que realmente fue algo muy interesante y en ese sentido todos están invitados a poder participar de la visita del Centro X, que me parece que es algo muy valioso, en el punto en donde la UIA se vincula con la problemática de la pyme. Se vincula con la problemática de la pyme y ahí trabajamos en una metodología para acercar la transformación digital a las pymes. Luego de ello, iniciamos todo el camino de Ruta Verde. Y ahí el primer desafío que nos planteamos fue hacer los análisis de ciclo de vida, ¿sí? Los análisis de ciclo de vida. ¿Y por qué lo traigo a cuento? Porque justamente en el desafío de trabajar en ese momento con 20 empresas para hacer ese análisis de ciclo de vida de producto, un empresario que está acá presente, que es Eduardo, que después nos va a acompañar en el próximo panel, nos desafió y nos dijo, che, a mí el mercado me está pidiendo otra cosa, me está pidiendo medir la huella, que no solamente es la factura de electricidad, la de agua y la de gas, que también es un inicio muy importante, sino que es algo más. Entonces, a partir del desafío de Eduardo, nos pusimos a pensar en cómo medir la huella. Y ahí es donde fuimos desarrollando junto con Carolina, que está acá presente, junto con Matías, Juan y Juan Martín, esta metodología adaptada a la realidad de la pyme, ¿sí? Adaptada a la realidad de la pyme. Entonces ahí los tres pilares son las personas, los procesos y el negocio. Yo celebro muchísimo que estemos hablando de huella de carbono en este contexto en donde el Artemis II no sabemos cuántas emisiones emitió y todo el tema de la guerra, cuántas emisiones emiten. Bueno, nosotros tenemos acá en la Argentina, que sería otro capítulo para agregar contexto, desafiando el ver más allá de este contexto en el que estamos. Y en ese sentido, la metodología tuvo foco puesto en identificar las fuentes de emisión, poner el acento en las fuentes de emisión para luego de ello entender en qué procesos están impactando esas fuentes de emisión y recién después hacer el match con los distintos estándares que están dando vuelta, como ISO, GHG Protocol y demás, ¿sí? Pero el poner el acento en las fuentes de emisión es la clave para desmitificar cualquier tipo de complejidad respecto de cómo se mide la huella de carbono. Y ahí es en donde es clave algo que aportaba Gustavo, y es ser inteligentes, ágiles y pragmáticos al momento de medir. Y ahí poder contar con instrumentos y tecnología para medir y que facilite, ¿sí? Y que facilite justamente esto. Entonces, no solamente vamos a medir la factura de luz, sino que vamos a ir a cada una de las fuentes de emisión que consumen esa energía eléctrica y a través de ciertos dispositivos electrónicos poder tomar la información en tiempo real. Bueno, todo esto que rápidamente cuento, y no sé si me estoy extendiendo demasiado, tiene su dificultad, y desde la UIA contamos con un grupo de profesionales para acompañar este proceso, ¿no? Entonces, a mí me gusta también hacer foco en dos palabras, vínculo, ¿sí? Y brecha. El vínculo mano a mano con la realidad pyme es fundamental. Y la brecha respecto de lo desconocido o lo que muchas veces entendemos que puede llegar a ser muy dificultoso poder traer a la realidad de la pyme, hoy vamos a tener en el próximo panel casos concretos que nos van a mostra cómo esto se puede medir y hacer efectivo. Me encanta porque un panel vende al otro. Esto es espectacular. Esto es sinergia, esto es gente que trabajó. Yo les cuento a todos que por ahí es un evento de 1 hora cortito. ¿Para qué? Para que muchas empresas que nos están viendo vuelvan a trabajar, porque sabemos que son tiempos que no le dedican a su planta, a su industria, a lo que sea. Pero acá atrás hay muchísimo trabajo de un montón de gente que, como dice Mariano, formamos vínculos, formamos comunidad. Así que muchísimas gracias, Mariano. Y recién ambos dijeron algo que me pareció interesante, que tiene que ver con procesos, con datos digitales, con datos bien medidos, datos fieles. ¿Cómo medimos esto que quería, digamos, lo que comentaba Mariano, este proceso con algo digital? ¿De qué se trata SIGREEN concretamente? Bueno, en principio hay como una etapa, como decía Mariano, de ruta,
donde lo primero es empezar a medir y necesitamos una herramienta donde volcar esas mediciones y que sean consistentes y sustentables en el tiempo. Porque necesitamos medir la evolución de la huella de carbono, no solamente medir la huella de carbono. EasyGreen es una plataforma de Siemens que lo que permite es, de manera digital, de forma manual o de forma automática, integrar esa información para que esté disponible para la toma de decisiones. No solamente la medición de las energías o los materiales consumidos en la fabricación, sino también los viajes que se hacen para hacer consultorías, la parte de servicio que también como que queda de lado a veces de la medición de huella de carbono, ¿no? Entonces, esa herramienta EasyGreen nos permite de manera cibersegura, ¿no? Que es una cosa interesante, con privacidad de los datos y con certificación de entes internacionales para poder hacer visible todo ese esfuerzo de medición y todo ese esfuerzo de evolución de la huella de carbono y poder reglamentarlo o normativamente poder presentarlo a través de certificados de la herramienta directamente. El segundo punto importante es cómo compartir esa información entre los diferentes miembros del blockchain, porque lo que utiliza es herramientas de blockchain para compartir información en toda la cadena completa, ¿no? Del end-to-end. Hablamos desde la cosecha hasta el fideo o la harina que llega hasta el área de la cocción, del consumo de las personas. Ahí está. ¿Hiciste lío? No, yo me quedé quietito. ¿Hiciste lío? A ver, ¿se escucha ahí? Sí, ahí está, ahí está. ¿Está? Sí, pues No te muevas. No me muevo. No te muevas. Me quedo quietito. Bueno, la idea era entonces empezar a medir de punta a punta, digamos, todo lo que tenga que ver con la medición de huella de carbono y tener la certificación intermedia. Y no solamente eso, sino compartir entre todos los actores de la cadena de suministro. Es decir, tengo el campo que tiene cierta huella de carbono que le pasa al acopiador de granos, después viene la parte de secadero, generación de harina, y luego va la planta de producción que fabrica el producto elaborado o semi-elaborado para poder vender a los consumidores. Bueno, toda esa cadena se puede medir de punta a punta y elaborar la huella de carbono en total de cada uno de esos productos terminados. Por eso llamamos a la huella de carbono del producto, no solamente la huella de carbono, organizacional o de la empresa o de la fábrica. Entonces ahí es como que hay un criterio de transparencia, de consistencia y de homologación de los datos. Pero obviamente necesitamos datos veraces, datos que tengan cierta metodología, datos que tengan un criterio y gente que esté entrenada para poder medir, aunque sea de manera manual registrarlo y empezar a ser consistentes en esa metodología, ¿no? Por eso Ruta Verde es fundamental y los consultores para apalancar todo ese proceso, entrenar, generar esas habilidades en las empresas para que puedan empezar a medirla de manera sustentable en el futuro, digamos, ¿no? Fantástico, y me gusta, digamos, el complemento porque siempre es para las empresas o el huevo o la gallina, ¿qué vino primero? Bueno, Laura, en realidad yo no tengo una metodología, no la conozco para empezar a medir este proceso. Y segundo, ¿dónde la voy a medir? ¿En un Excel? ¿Dónde la voy en un papel? No, lo medís de forma digital. Entonces acá tenés el combo completo, digamos, para poder encarar en una primera instancia este desafío. Antes que sigas, sí. Déjame que te interrumpo. Lo que viene ahora es la segunda ola. La primera ola fue empezar a medir, de alguna manera estandarizar el proceso, hacer la metodología, y ahora lo que viene es, bueno, demos el salto de tecnología y hagamos que la trazabilidad del dato venga directamente de los equipos, de los procesos, de los sistemas transaccionales e integrémoslos en la plataforma de manera directa. Porque también ahí tenemos un ahorro de horas de personas sentadas cargando datos, Exceles dando vuelta por ahí, subjetividades en la carga del dato, no veracidades y controles que permite la parte de la automática, digamos, empezar a generar mucho más calidad de datos, que era lo que hablamos un poquito antes, ¿no? Paso a paso. Paso a paso, exactamente. Para cerrar un poco me gustaría preguntarles, porque no tanto la tecnología, me parece el tema de la sostenibilidad, a veces se ve como escindida de un modelo o un plan de negocio. Las empresas me dicen, ¿para qué voy a hacer esto? ¿De qué me sirve? O sea, ¿qué le dirían a una empresa que tiene esa sensación? Lo digo yo primero y después te dejo. La idea es generar ese impacto en el negocio realmente. Para que sea un impacto en el negocio tiene que estar dentro del plan de negocio, tiene que estar dentro de la visión, la estrategia de la organización, porque si bien tenemos una etapa ahora medio acíclica, digamos, ¿no? Que estamos en la caída un poco, no es tan importante la medición de huella de carbono, aparentemente, es como una maratón, digamos, ¿no? Hoy en el sprint no es importante ahora, pero en el largo plazo va a ser muy importante y va a volver a ser muy importante para el fabricante que quiera entrar en un mercado, que quiera satisfacer una licitación o que quiera exportar a un mercado particular, tener esa certificación. Con lo cual, cuanto antes se empiece a preparar y empiecen a absorber esa transformación, ese concepto cultural y desaprendan y aprendan a hacerlo de la otra manera,
va a posicionarse de manera diferente en el futuro, sin ninguna duda, como diferencia competitiva. Buenísimo. Marian. Sí, y un poco para complementar lo que expresa Gustavo y en apoyo de la filmina y la placa que nos acompaña, nosotros en la metodología claramente hay diferenciado lo que es la huella organizacional de la huella de producto. Yo para hacerlo sencillo de explicar, pensemos en una fábrica de maquinaria agrícola. ¿Sí? La fábrica de maquinaria agrícola, la huella organizacional va a ser mucho menor que la huella de producto. Porque el producto toma el concepto de la cuna, ¿sí? Todas las materias primas, hasta la muerte. ¿Eso qué significa? Toda la vida útil de la maquinaria agrícola, ejemplo, consumiendo combustible en base a carbono. ¿Sí? Entonces, el producto es mucho más importante. Nosotros, metodológicamente, arrancamos con la huella organizacional porque en el desafío de medir, el alcance de la huella organizacional está acotado a las mediciones que puede llevar adelante el propio empresario y no tiene que depender de los proveedores ni de los clientes. Entonces, por eso, metodológicamente. Pero claramente, esto que vemos acá, que es la ISO 14064 y demás, se complementa perfectamente con la huella de producto, porque muchas veces es la cadena de valor la que exige a la empresa que determine su contribución de su parte en el producto que va a continuar. Entonces, en ese sentido, me parece que está muy interesante esta posibilidad desde Ruta Verde de complementar en los primeros pasos de medición organizacional, yendo hacia la de producto, porque es allí en donde los mercados más sofisticados van requiriendo justamente ese tipo de mediciones. Y en ese sentido, aclarar que, a ver, la medición puede tener, si se quiere, 3 momentos. La propia medición, ¿sí? Que es lo que favorecemos desde Ruta Verde, que las empresas sepan cómo medir, y ahí tenemos una primera medición. Y después esa medición puede ser verificada por una tercera parte. Y ahí pueden aparecer las universidades o otros organismos, como organismos de certificación, que puedan verificar. Esa verificación, ¿qué hace? Le da transparencia a que el dato de emisiones tenga una mirada técnica que lo verificó. Porque de ahí algo importante que nosotros mencionamos es evitar cualquier tipo de engaño con las mediciones, ¿sí? Ahí aparece más adelante el concepto de greenwashing, en donde no podemos estar diciendo que hacemos A y en realidad no es A y termina siendo B, ¿sí? Entonces, ahí aparece eso. Y como tercer elemento, en algunos casos se requiere que esa verificación, ¿sí? Esté acreditada por un organismo internacional. Entonces, ahí aparecen organismos como puede ser el SQA, donde yo también trabajo, o otros, que también de forma tercera dan validez y transparencia a toda esta información. En donde acá lo riguroso es de dónde se toma el dato y la consistencia que tiene ese dato. Y ahí volvemos a las mediciones en instancias tempranas, como puede llegar a ser elementos electrónicos y elementos de medición que tengan sus calibraciones correspondientes. Buenísimo, me parece que está muy claro y me parece que lo mejor de todos también es que si vos estás del otro lado, tenés esto ya a disposición. Si entras a la página de rutaverde.uia.org.ar, tenés el acuerdo que tenemos con Siemens, donde te podés registrar y tenés acceso a SIGREEN de forma gratuita. Y también va a aparecer por acá, en algún momento, va a haber un QR donde te podés descargar la guía de la que hablaba Mariano para la medición paso a paso de huella de carbono. Igualmente después la vamos a mandar por correo y la vamos a subir a la web. Así que, bueno, les quería agradecer particularmente por haber asistido y por todo el trabajo que hicieron durante ya estos años, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora voy a presentar a los que yo quiero decir que son los protagonistas de todo esto, porque fueron los que pusieron el cuerpo, nos abrieron las puertas de su planta, para que nosotros todo esto que vieron recién no es un proyecto, no es algo que estamos pensando en nuestra cabeza, es algo que es real, que es concreto y que ya empresas pasaron por esto y de hecho nos ayudaron a co-crearlo, a hacerlo mejor. Estoy hablando
de Eduardo Borchheimer, es director de EMU, Federico Ponce, es responsable de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Don Yello, y Patricia Malnati es presidente de HomeSalva. Así que bueno, lo tengo a Eduardo, que tuvo un problema técnico. Eduardo, les voy haciendo la intro, fue el que tuvo la culpa de todo esto, básicamente. Ya lo spoileó Mariano en el panel anterior, pero lo que nos pasó con Eduardo es que fuimos a su empresa, hicimos toda la asistencia técnica que tiene que ver con sustentabilidad, con identificación de mejora de procesos, eficiencia, montón de cuestiones, y cuando terminamos nos dijo, che, esto está buenísimo, pero también quiero esto, porque ¿sabés qué pasa? Yo me están pidiendo la medición de huella de carbono y yo no soy una empresa grande, yo soy una empresa ordenada que aplica calidad, que tiene empuje, tengo tecnología, pero no sé cómo medir esto. Y esto fue el puntapié inicial para que vean, digamos, la relación nada más con el ecosistema, ¿no? Nos plantean una necesidad, vemos que no es algo solamente de Eduardo, que es algo a nivel general, y en base a eso desarrollamos este nuevo servicio orientado a pymes para la medición de huella de carbono. Así que ahora sí, bienvenido. Eduardo, ¿nos querés contar un poco qué es EMU y un poco cómo se metieron en todo este camino de la tecnología y de la sostenibilidad? Buen día, Laura. Para nosotros es muy importante la calidad tanto de productos como de servicios. Somos una industria metalmecánica, una pyme. Básicamente estamos orientados a suministrar piezas y conjuntos para la industria automotriz, agropartes y en menor medida también para oil and gas. Y la calidad es algo con lo que nacimos ya hace muchos años. Certificamos ISO tempranamente en el año 96 y TS 16949 e ISO 14000 de medio ambiente, con lo cual siempre tuvimos la inquietud de medio ambiente, aparte exigencias de nuestros clientes propios automotrices especialmente. Cuando surgió el desafío de Ruta Verde, que a través de un flyer dijimos esta es la nuestra, y nos inscribimos para ser parte del proceso de medición de huella de carbono. Y ahí iniciamos la relación con ustedes. Buenísimo. ¿Y por qué te surgió esto? ¿Por qué te surgió la necesidad de la huella de carbono? Porque no dijiste quiero esto, necesito medir la huella de carbono. ¿Por qué te surgió esto? ¿Por qué es importante para vos? Primero es importante desde la dirección de la empresa comulgamos con la administración de nuestro medio ambiente y la baja de la emisión de contaminantes de por sí. Teníamos, por ser proveedores directos, lo que se dice Tier 1 de terminales automotrices, exigencias de medición de huella de carbono y la verdad no sabíamos por dónde empezar. Veníamos trabajando especialmente con Toyota en este tema y nos interesó mucho el proceso de aprendizaje, pero nos resultaba poco, porque en el panel anterior se dijo que lo que no se mide no se sabe dónde uno está parado. Entonces ahí surgió la idea de, terminamos el primer proceso de decir, pero esto es poco, nosotros necesitamos saber dónde estamos hoy parados, cuánta huella de carbono tienen nuestros procesos y decir, este es nuestro punto de partida para de ahí mejorar, porque la mejora continua forma parte de la cultura organizacional de EMU y es un pilar de nuestra industria. Entonces ahí es donde surgió la colaboración con Ruta Verde, que nos acompañaron espectacular. Empezamos a darnos cuenta que teníamos todo lo que necesitábamos para medir la huella de carbono. Lo que pasa es que los datos estaban desordenados. Entonces empezamos a ordenarlo, empezamos a ver nuestros KPI de dónde surgían todos los datos y la verdad nos ayudaron muchísimo y logramos medir la huella de carbono en el 2025 y este es nuestro punto de partida para la mejora y para disminuir. Está buenísimo lo que decís porque nos encontramos siempre con un montón de empresas que nos dicen eso, que hacen como acciones que no están por ahí integradas, pero hacen cosas por la sostenibilidad, por la tecnología. Y como vos decís, por ahí tienen las cosas como las tienen, pero están desordenadas. Y a veces es más trabajo interno de ponerle músculo, de entender la dirección de dónde va y el impacto es realmente fuerte. No hay que hacer en una primera instancia un desembolso irrisorio de dinero, sino que tiene que ver con más como una organización interna de cómo se va a llevar adelante el trabajo. Así que gracias, Eduardo. Vamos a Federico ahora. ¿Cómo está, Federico? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Quería agradecer la invitación Por y también favor. por generar estos espacios
donde las pymes pueden expresarse, contar la experiencia, ponerse en valor. Yo vengo a representar a Don Yello, una empresa argentina de alimentos con más de 34 años de trayectoria. Estamos ubicados en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Son socios recientes de UIA, aparte de ustedes, de los exactamente. nuevitos. Y contamos también con la cuarta generación de la familia involucrada en la gestión. Desde Don Yello queríamos compartir nuestra experiencia de una mirada concreta, en donde una pyme industrial que dedica su actividad en un rubro tan específico y exigente como es el alimenticio, puede invertir, desarrollarse, profesionalizarse, avanzando en tecnología y sustentabilidad, sin perder competitividad, sino todo lo contrario. Nosotros producimos alimento y eso implica operar con altos estándares de calidad, inocuidad y control. Por eso las inversiones en proceso, tecnología y capacitaciones son condiciones necesarias para poder crecer de manera sustentable. La competitividad del negocio está en la profesionalización de las operaciones, la disminución de las variabilidades en los procesos para generar estabilidad con el paso del tiempo. Sí, y un producto también que sea homogéneo, que tenga de calidad y ese tipo de cuestiones. Exacto. ¿Ustedes cuál es la gama de productos que tienen? Nosotros producimos lo que son panificados, tapas de empanadas y pascualinas y la producción de pastas. Perfecto. Continuando con lo anterior, eso nos llevó a Don Yello en un camino de inversiones de manera progresiva, incremental, enfocado en lo operativo, porque teníamos una necesidad concreta que era disminuir las variabilidades en el proceso, garantizar las trazabilidades y profesionalizar la gestión del día a día. Por eso el camino de inversión estuvo enfocado con tecnología sobre las líneas de proceso y control. Después avanzamos sobre la digitalización de los registros, controles sobre variables críticas, generación de indicadores. Con esto la tecnología fue una herramienta que nos permitió empezar a gestionar nuestros propios datos. Y al mismo tiempo, en la sustentabilidad, basándonos en la misma lógica, empezamos ese camino. Porque en lo alimenticio, lo sustentable se encuentra en lo concreto, en los residuos, en el reproceso, en la merma, en el consumo de agua, en el consumo de energía basándonos en diferentes fuentes. Entonces, cuando lo pudimos identificar, medir, cuando tomábamos acción sobre cada una de estas variables, tuvimos un doble impacto. Por un lado, lo ambiental y por el otro, la mejora en la competitividad empresarial, ya que teníamos menores detenciones, se redujeron los desvíos, mayor estabilidad en el proceso, mejor calidad en el trabajo de nuestros colaboradores y una calidad más sólida, y también importante que pudimos empezar a identificar costos que estaban ocultos porque no lo estábamos midiendo. Así que bueno, eso. ¿Y con Ruta Verde qué es lo que hicieron ustedes concretamente? Ruta Verde fue un punto de inflexión para Don Yello. Espero que por algo bueno. Sí, obviamente. La experiencia fue muy buena. Nos ayudaron a revisar de manera integral nuestro proceso, incorporando lo que fue el impacto que generaban nuestras operaciones, ¿no? Comenzamos con el autodiagnóstico y después la medición de la huella de carbono, pero corporativa, como nombraba anteriormente, no de producto. Generó un cambio cultural porque no fue solamente atacar la fuente de emisión para reducirla, ya que pudimos tener identificado los gases de efecto invernadero en cada una de nuestras operaciones, sino que un cambio cultural, ya que cada modificación que hacemos o cada nueva implementación estamos pensando cuál es el impacto que genera, cosa que anteriormente no estaba aceitado en nuestro circuito de toma de decisiones. Imagino el impacto de todo esto también en términos de rentabilidad, de control de costos, como decía recién, o sea, y también me parece que a futuro te ayuda a planificar la expansión, ¿no? Que estaban en eso, sino... Sí, estamos en proceso de expansión y de puesta en marcha de una nueva planta de panificados, que bueno, en el rubro alimenticio, como dije, la exigencia no siempre solo pensar en producir más, sino obviamente diseñar nuevos flujos, documentarlos, garantizar las trazabilidades, todo lo que es el aspecto normativo, inspecciones, auditorías y la capacitación al personal. Bueno, magnífico. Muchas gracias. Bueno, gracias, Laura.
Patricia. Señora. Sí, ya la conocemos, es muy de la casa Patricia ya. Muchas gracias. Y también tuvimos la suerte de que ella, siendo conocedora del tema, que también nos sirve mucho porque el ojo crítico, como el de Eduardo en su momento, para nosotros fue clave. Nosotros no podemos generar cosas sin estar en contacto con el ecosistema al que representamos. En este caso, Patricia fue una valiente también, que nos abrió, conociendo todo esto, con su mirada, nos abrió la puerta de HomeSalva para que empecemos también con este proceso de medición de huella de carbono. ¿Y qué te pasó? Bueno, la verdad es que HomeSalva hace aproximadamente... Bueno, HomeSalva es una pyme familiar, tiene 53 años en el mercado. Nosotros fabricamos compuestos para la industria del caucho. O sea, quien quiera hacer una pieza de goma, primero tiene que hacer una formulación, un desarrollo, y nosotros hacemos esos compuestos. Siempre en el ADN de HomeSalva estuvo el tema de la recuperación de materiales fuera de especificación, materias primas. Y la verdad que en el año 2016, cuando conocí la Agenda de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue como un clic que hizo a mi cabeza y entendí y tomé registro del impacto que llevamos adelante las empresas en cada una de nuestras operaciones, ya sean operaciones que tengan que ver con los procesos, que tengan que ver con las personas, que tengan que ver con la gobernanza. Ahí me sumé a la red de Pacto Global Argentina, red que hoy honradamente soy vicepresidenta, y acá tenemos a Siemens, que es el presidente, y empezamos un camino de aprendizaje. La red tiene una comunicación de progreso que fue como un primer ejercicio que empezamos a hacer para ver dónde estábamos, hacer nuestro diagnóstico, y ahí comenzamos a trabajar los temas que tenían que ver con el ambiente en especial. La empresa que lidero es una empresa de electricidad intensiva. Nosotros tenemos una máquina que gasta mucha energía y empezamos así incipientemente a trabajar en medir, en llevar adelante esos indicadores, que este es un tema que yo quiero destacar. Creo que el hecho de tener por ahí las normas ISO, la ISO 9001, nos da un buen ejercicio de empezar a aprender a trabajar indicadores, con lo cual agregar otros temas y nuevos indicadores nos generaba, bueno, una nueva plantilla para poder reflexionar, ver dónde estábamos parados, cómo podíamos trabajarlos. Así que nosotros veníamos en este camino, y déjame que diga algo. Me parece, hoy hablamos mucho de competitividad, y creo que no solamente tenemos que ver la competitividad que se define con el producto. Creo que el futuro va a ver la competitividad que es la trazabilidad de cómo lo estamos haciendo. Entonces eso a mí me parece fundamental, y creo que medir la huella de carbono va a hacer que no tengamos un nuevo costo. Hoy, si queremos venderle a Europa, ya hay digamos, tasas, ¿no?, que te van a cobrar si vos no medís tu huella. Entonces, para nosotros es muy importante, fue muy importante que Ruta X nos acompañara, como dijo, creo que antes, en ese dato más profesional, que quizá nosotros no estábamos llevando adelante, sino era algo más, bueno, de entre casa, y entonces, bueno, con herramientas más profesionales, de tecnología, y así, bueno, fuimos sumando, y en realidad somos los primeros fabricantes de compuestos de caucho que han salido con su huella de carbono, y la tenemos inclusive ya comunicada en nuestros informes de laboratorio, en nuestras etiquetas de identificación. Digamos que también queremos de alguna manera ser promotores, motivadores de toda la cadena de valor, que me parece que también tenemos que empezar a trabajar, ¿no?, en términos de ecosistemas, en donde todos, ¿no?, seamos competitivos colectivamente. Así que bueno. Está buenísimo lo que decís. Y bueno, les comento que los casos de las 3 empresas están subidos a YouTube. Y me acuerdo de tu video puntualmente, que hay un colaborador tuyo que decía, si hay una empresa que me quiere comprar a mí, yo soy una más de la lista de proveedores, se va a fijar qué estoy cumpliendo y quién no. Y esto suma realmente. Hoy es un momento difícil, ¿no?, porque a veces la gente busca precio, pero creo que ese es el gran desafío que tenemos las empresas, enseñarles a nuestra cadena de valor estos temas, la importancia.
Yo no sé si tengo un minuto, si me dejás. Yo traje unos datos que me gustaría ver si los... No te voy a poder decir que no, Patricia. No, porque me parece interesante en este tema. Pacto Global hizo una encuesta de CEOs y dio las 5 claves para la nueva era del liderazgo en sostenibilidad. La primera, colaborar en regulación. La segunda, aprovechar la demanda del consumidor. Los CEOs coinciden que los consumidores seguirán siendo una fuente constante de impulso, con lo cual me parece que estamos en el ambiente donde decirlo. Ampliar el acceso a tecnología. Los CEOs creen que el sector privado será clave para desarrollar herramientas digitales. Desarrollar capacidades para el futuro. Los CEOs creen que pueden impulsar el progreso en los próximos 25 años. Liderar con credibilidad y propósito. Creo que después de estas 5 claves no hay duda que lo que estamos haciendo es el camino. Es la ruta. Es la ruta. Bueno, yo quería agradecerles especialmente porque también sé que están con muchas ocupaciones y también quería agradecerles porque mucha gente de la que está del otro lado se está identificando con ustedes directamente, con los problemas, porque a veces hay desafíos muy importantes que hace que esta agenda no fue fácil. No es que un día empezaron con esto y fue como todo súper fácil y fue una ruta como llana, no, fue una escalera muchas veces y muchas veces cuesta arriba, pero bueno, nada, me parece que lo que yo veo acá es primero son líderes de empresa que tienen claro, y lo más loco de esto es que nosotros entramos obviamente a las empresas y no son ellos los que dicen este es el horizonte, es toda la empresa que está convencida de que ese es el horizonte y ese espíritu que se respira ahí me parece clave para cualquier tipo de proceso de esto. Así que, bueno, 1.000.000 de gracias por estar acá. Gracias. Y, bueno, bienvenidos cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ustedes que se quedaron por aquí todavía, fíjense que estas empresas lo que tienen en común, además de este espíritu de liderazgo con visión en estos temas, todos mencionaron algo que es clave y que muchos piensan que está pasado de moda, que tiene que ver con la calidad de proceso, la estandarización de datos. Fíjense que todavía hasta este momento no mencionamos nada de inteligencia artificial. Ahora va a ser el momento. Pero bueno, no nos saquemos de la cabeza los saltos de productividad, de competitividad que se pueden dar con una buena gestión de procesos, con datos bien tomados, con datos digitales y todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque cualquier innovación que se haga sobre eso va a tener un impacto mucho más grande. Y bueno, les decía que no hablamos de inteligencia artificial, que es el tema de momento hasta ahora, pero ahora tenemos a una persona que la verdad que yo le tengo muchísimo agradecimiento. Ella es una argentina que la está rompiendo en el mundo. Ya la tuvimos el año pasado, por suerte, en el Summit anterior. Ella se llama Andrea Ruotolo. Ella se va a presentar ella porque tiene tantos títulos que yo no la podría presentar, pero además de ser una persona muy cercana, muy accesible, muy humilde y digamos que la está rompiendo en el rubro de la inteligencia artificial, ella está, digamos, sobre empresas que están liderando este tipo de mercado. Y a mí me parece interesante, como recién dimos un montón de herramientas para pymes, también como ver un poco el horizonte hacia dónde va. Así que, Andrea, si estás por ahí, ella se está conectando virtual desde Canadá, me gustaría que te presentes al público. Hoy de lo que voy a hablar es de algo que parece una contradicción, pero la verdad es que no lo es, y es cómo gobernar bien la inteligencia artificial, cómo haciendo eso es exactamente la misma cosa que construir una empresa más sustentable. No son 2 agendas separadas, son una sola. Y en los próximos 20 minutos les voy a mostrar por qué y qué pueden hacer hoy, no en 3 años, hoy, para empezar a capturar esta ventaja. Bueno, arranquemos con unos datos incómodos. 1 de cada 50 proyectos de inteligencia artificial genera valor real. 1 de cada 50. El 95% de los pilotos en empresas no movieron ningún tipo de capital, digamos ni un peso del resultado operativo. Y el 84% de los fracasos no fueron problemas técnicos, fueron por decisiones de liderazgo, de gobernanza. Esto es muy importante porque significa que el problema no es la tecnología. La tecnología funciona. El problema es la arquitectura organizacional que rodea esa tecnología. Y eso es una excelente noticia para las pymes porque la arquitectura organizacional no requiere un presupuesto de millones de dólares, no requiere que sea una gran inversión para poder reajustarse, reacomodarse. Pero lo que sí requiere es
claridad. Bueno, les propongo una idea central que va a guiar toda la presentación. La gobernanza de la inteligencia artificial y la agenda de sustentabilidad no son dos iniciativas paralelas que compiten por presupuesto, sino que resuelven exactamente el mismo problema gerencial. Ambas requieren medir lo que antes no se medía. Ambas requieren asignar responsabilidad donde antes era difusa. Ambas requieren convertir una intención, por ejemplo, queremos ser más eficientes, queremos reducir emisiones, en un número que sea auditable y que se pueda defender frente a un cliente, un banco o un regulador. La empresa que gobierna o que aprenda a gobernar su inteligencia artificial bien, ya tiene el músculo organizacional para ejecutar su agenda de sustentabilidad y viceversa, una u otra. Y bueno, de ahora en más, si me decir inteligencia artificial, les voy a decir IA, así puedo compartir esta presentación, que tengo un montón de contenido de una manera más efectiva. Bueno, el ejemplo que más me gusta para este contexto es Lowe's, que es una cadena de ferreterías y materiales de construcción en Estados Unidos. No es un banco ni una farmacéutica, es una empresa de retail con vendedores atendiendo clientes en un mostrador. Exactamente como creo que va a ser muchas de las empresas que están presentes hoy en esta presentación. Bueno, lo que hicieron fue construir un asistente de IA para sus vendedores. No un robot, no algo que reemplaza al vendedor, sino algo que hace que un vendedor con 3 semanas de antigüedad pueda responder preguntas que antes solo podía responder alguien con 12 años de experiencia, 11 años de experiencia. El resultado fue la conversión de ventas se duplicó. La incorporación de personal nuevo se redujo a la mitad de tiempo. Y resuelven 1 millón de consultas por mes sin tener que contratar más gente. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la sustentabilidad? Bueno, directamente tenemos menos rotación de personal, significa menos capacitación redundante, menos desperdicio de recursos humanos, e indirectamente la misma infraestructura que usaron para esto les permite medir en tiempo real el impacto de cada proceso. Bueno, yo he trabajado con miles de empresas en todo el mundo creando este tipo de transformaciones en las organizaciones para la sustentabilidad y también para el uso de la inteligencia artificial. Entonces decidí que quiero documentar cómo hacer esto, cómo ayudar a las organizaciones a que puedan generar este cambio operacional de la manera más efectiva posible. Entonces, bueno, ahora estoy documentando todo esto en mi libro sobre lo que llamo la empresa adaptiva a la inteligencia artificial, The Adaptive AI Enterprise. Y lo que noto es que hay 3 preguntas que separan a las empresas que generan retorno real de las que acumulan pilotos que nunca escalan. La primera es, ¿dónde exactamente va a crear valor la IA en mi negocio? No en todo, no en la operación. 2 o 3 zonas concretas con una métrica clara, cada una. La segunda es, ¿qué reglas gobiernan esa IA? ¿Y esas reglas están en el sistema o están en un documento que nadie lee? Porque una política en un PDF no gobierna nada. Y tercera, ¿tenemos una línea de base medida antes de implementar para poder demostrar el antes y el después? Esto suena muy obvio y casi nadie lo hace. Y la empresa que responde estas 3 preguntas bien ya está en ese 20% de las organizaciones que realmente capturan valor. Bueno, cuando digo que la sustentabilidad es un caso de uso prioritario para IA, no lo digo como aspiración, lo digo porque los números lo comprueban. La organización que se llama State Grid Shanghai convirtió la inteligencia artificial en la capa de decisión de su red eléctrica para una ciudad de 12 millones de personas. El resultado fue que más de $1.000 millones
en costo fueron evitados. Aumentó la confiabilidad a un 99,99% y pudieron reducir las toneladas de CO2, de emisiones de dióxido de carbono, pudieron reducir 510.000 toneladas de CO2 por año. Ahora bien, este es un ejemplo de infraestructura crítica a escala masiva. ¿Qué significa esto para una pyme? Significa que el mismo principio, usar la inteligencia artificial para optimizar el consumo energético, para reducir el desperdicio, para mejorar la logística, es exactamente lo que está al alcance de cualquier empresa que empiece por las zonas correctas de implementación. Entonces, la recomendación práctica que les hago es: empiecen por casos de alto impacto y fácil implementación. Eficiencia energética predictiva y optimización de rutas tiene un retorno de 6 a 12 meses y genera datos que alimentan su reporte de sustentabilidad también de manera automática. Ok, quería compartirles también cuál es el error que veo que se repite más. La empresa invierte en IA. El directorio aprueba una política de uso responsable. Esa política va a un documento. El documento va a una carpeta compartida y 6 meses después nadie se acuerda que el documento está ahí. Esto no es un problema de cultura, es un problema de diseño. En este libro que les comento que estoy terminando, de lo que estoy hablando es que uno de los argumentos es que al principio genera resistencia, pero los datos de hecho lo confirman, es que la única gobernanza que funciona a la velocidad de la IA es la que está compilada dentro del sistema, no escrita fuera de él. ¿Qué significa esto en la práctica para una pymes, para una empresa de tamaño más reducido que para muchas de estas grandes organizaciones que tienen tantos documentos de gobernanza? Bueno, significa que cuando elijo un proveedor de IA o cuando configuro una herramienta, la pregunta no es, ¿tiene buena documentación de seguridad? Sino que la pregunta tiene que ser, ¿puedo configurar quién accede a qué datos y eso queda registrado automáticamente? La trazabilidad automática no es solo una buena práctica de gobernanza de la IA, es también exactamente lo que necesitan para demostrar una cadena de custodia de datos ambientales en un reporte también de sustentabilidad. Les estoy mostrando de esta manera cómo estas iniciativas no operan en paralelo, sino que realmente se apoyan la una a la otra y son dos transformaciones totalmente necesarias. Bueno, algo más que es necesario, más allá de la tecnología en sí, es un marco de transformación de una compañía. Y lo que identifiqué es que hay 5 disciplinas que cuando operan juntas determinan si una empresa convierte su inversión en IA en valor real o en pilotos que nunca escalan, como hablábamos al principio, ¿no? Todos estos datos de que se están invirtiendo tantos recursos en pilotos y esos pilotos no están llevando a nada. Bueno, les repaso qué es necesario hacer dentro de una organización de manera rápida. Propósito: necesitan tener 2 o 3 zonas de foco con una métrica cada una, en lugar de querer hacer todo al mismo tiempo. Política: que las reglas estén en el sistema. Personas: necesitan tener al menos una persona por área que entienda de IA y sepa cómo proponer y escalar casos de uso. Proceso: necesitan saber qué decisiones pueden tomar la IA sola y cuáles necesitan revisión humana y tener definido antes de que surja el problema. Y performance es medir antes de implementar para poder demostrar el valor después. La buena noticia es que para las empresas de mediano tamaño o empresas pequeñas, implementar estas 5 disciplinas no requiere de un equipo de 50 personas, sino que requiere claridad y consistencia. Bueno, les propongo un ejercicio, ya casi estoy terminando la presentación. Les propongo un ejercicio concreto de 90 días, no un plan estratégico de 3 años.
90 días para tener algo real, medido y demostrable frente al directorio. Los primeros 30 días son de preparación. Eligen un caso de uso concreto, no el más ambicioso, sino el más medible. Después asignan un responsable con nombre y apellido y miden cómo está hoy ese proceso antes de empezar nada. Los días 31 a 60 es la implementación, con gobernanza desde el primer día, con un grupo piloto de cuántas personas estén asociadas a ese proceso y con controles mínimos ya configurados en el sistema. Después los últimos 30 días son de medición y reporte. ¿Cuánto mejoró la métrica que eligieron? ¿Qué riesgos aparecieron? ¿Qué aprendieron? Hay un ejemplo acá que les estoy trayendo de KPMG, que hizo exactamente esto con su equipo de consultoría en unas migraciones de unos sistemas de recursos humanos. Y el resultado fue más o menos un 20% más de velocidad de entrega y un 50% menos de errores. Pero lo más importante no fue el número, fue que tenían la línea de base para demostrarlo. Y esto es lo que convierte un piloto en una base de crecimiento y de transformación operacional. Bueno, quiero cerrar con la idea que considero más estratégica de todo este libro que les comenté. En un mundo donde la inteligencia artificial puede replicar cualquier producto de software en semanas, y a lo que me refiero con esto es que podés tener una idea de negocio, sacás este producto de software, sos una compañía de software, la inteligencia artificial ahora puede hacer ingeniería de reversa y copiar exactamente tu compañía y lo que estás ofreciendo. Y lo puede hacer a una velocidad que cada vez se acelera más. Entonces la tecnología en sí dejó de ser una ventaja competitiva duradera. Si hoy tienen una funcionalidad diferencial, en 3 meses un competidor puede tenerla igual. Lo que no se puede replicar rápido es la confianza. Y la confianza se construye mostrando con una evidencia auditable que cada operación de IA en su empresa fue trazable, supervisada y consistente con lo que prometieron. Para sus clientes esto vale. Para sus bancos y financistas esto vale. Para los mercados de exportación que cada vez exigen más estándares de sustentabilidad con documentación, esto vale enormemente. Así que para nuestras compañías que quieren acceder a cadenas de valor globales, demostrar gobernanza responsable de IA y de sustentabilidad es exactamente la diferencia entre ser un proveedor calificado o no. Así que bueno, con eso quiero dejarles 3 cosas concretas para hacer mañana por la mañana y si los puedo ayudar en algo me pueden conectar en LinkedIn, pero lo digo de manera un poquito graciosa, pero no, pueden empezar mañana por la mañana a hacer esto. Es la primera, siéntense con su equipo directivo y nombren 2 zonas de su negocio donde la IA podría mover una métrica importante. Solo 2, no 10. Después, el paso 2, con el número claro de cuánto quieren mover esa métrica, después lo que tienen que hacer es implementar una herramienta de IA. Pero antes de apretar el botón de implementar, midan cómo está el proceso hoy. Un número. El tiempo que tarda, el costo que tiene, la tasa de error que tiene hoy. Sin esa línea base, en 6 meses no van a poder demostrar nada. Y el tercer paso es identifiquen en cada área clave de su empresa a alguien que sea curioso, que le guste experimentar y desígnenlo el campeón de la IA. No tiene que ser técnico, tiene que ser alguien que entienda el proceso del negocio y que pueda identificar dónde la IA puede ayudar y dónde no. Con estas 3 cosas, en 90 días, con el plan que les mostré antes, van a tener su primer caso de estudio medido, gobernado y demostrable. Y ese primer caso es la base de todo lo demás. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Andrea,
¿Estás por ahí todavía? Andrea. ¿Lo Sí. dejó Andrea? Sí. Vivo acá. ¿Me regalás una pregunta? Sí, sí, por supuesto. La verdad es que me pareció súper clara y tu presentación por dos motivos. Planteaste en un momento una serie de pilares que tienen que ver con un montón de cuestiones blandas, que no tiene que ver con ir a comprar la tecnología como muchas veces las empresas están tentadas a hacer, ¿no? El tema de tener propósito, que parece una tontería, pero no, es clave. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Lo puedo medir? ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué estoy eligiendo este proceso o este punto de mi empresa? Me parece como que las empresas muchas veces no se hacen ese tipo de preguntas que terminan definiendo el marco de lo que viene después. Y después te quería preguntar, porque me encantó el ABC, siempre pregunto cuál es un ABC para empresas, sobre todo para pymes, me parece que lo dejaste súper claro, y ni siquiera hablaste de estructura de la empresa, ni cómo tiene que ser, ni de qué sector tiene que ser, ¿no? Dejaste un ABC muy claro. Quería saber vos que conocés muchos ecosistemas productivos, digamos, ¿qué es lo que tienen las empresas que son exitosas en la implementación de IA? Exitosas es que no hay, como estamos viendo muchas veces, le digo el error de tipo 2, ¿no? Son esas empresas que invierten de más y el mercado no les da ese retorno o el impacto que tienen es menor a la inversión que hicieron. ¿Qué le pueden definir a esas empresas que son exitosas implementando IA? Bueno, básicamente el proceso que les mostré es lo que yo encontré a través de mi experiencia de hacer esto por unos 20 años y entrevisté a más de 100 ejecutivos de todo el mundo para poder generar este modelo. Así que lo que les acabo de presentar básicamente es el proceso para ser exitosos. Y lo que encuentro es que muchas veces sabemos por ahí cuáles son los pasos. La mayoría de la gente no sabe, pero a veces sabemos cuáles son los pasos, pero no tenemos la consistencia de seguir los pasos simples que se requieren. Por ejemplo, la gente se entusiasma y empieza a implementar la inteligencia artificial sin haber medido dónde estamos parados hoy, para poder ver cuál fue el antes y el después. Después empiezan muchos pilotos a la misma vez, en cambio de definir dos zonas de foco de la inteligencia artificial. También muchas veces noto que quieren empezar lo que es lo más complejo dentro de la organización, que eso va a costar muchísimo tiempo y mucho dinero de implementar. ¿Cuáles son las áreas más simples con las que puedes empezar a demostrar ese cambio y aprender y generar una cultura de aprendizaje en el uso de esta tecnología? Así que bueno, básicamente les presenté cuáles son los pasos a seguir si quieren ser exitosos. Esto están haciendo las compañías que están demostrando un retorno de valor en sus inversiones, que no son solo de tipo económico las inversiones, por supuesto están pagando por la tecnología, pero también están invirtiendo mucho tiempo de sus empleados. Así que bueno, estamos hablando de un retorno que considere también el tiempo de sus empleados y la inversión en la tecnología en sí. Excelente, clarísimo. Andrea, siempre es un placer tenerte acá y te agradecemos tu tiempo también. Así que bueno, y esperamos tenerte también en próximas ediciones. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, para todos los virtuales y también los presentes acá en el Centro de Industria X, estemos llegando al final. Esto que pareció cortito de 1 hora tiene un montón de trabajo atrás, tiene una decisión institucional de apoyar este tipo de proyectos, tiene también la cooperación directa de organismos internacionales, como en este caso PACE y ONUDI, que hacen que este trabajo realmente sea posible y llegue a más empresas. Tiene también la cooperación de estas empresas, que algunas son socias y otras no, que vienen y te dicen, Laura, necesito esto, me está faltando esto. Esa relación es clave. También hay un montón de técnicos que están trabajando, departamentos técnicos, que hacen que todo este proyecto tenga una estructura. Y obviamente todo esto que estamos haciendo hoy adelante se tiene que acompañar con talento. El talento tiene que ser parte de cualquier tipo de proceso de calidad, de estandarización, de automatización, de digitalización, incorporación de IA, sostenibilidad. Y para eso nosotros consideramos vital
la coordinación con centros de formación, con universidades que acompañen también este proceso, y al final terminamos siendo un montón. Como vieron acá en los paneles, uno se saluda al otro, somos gente, somos ecosistema que terminamos trabajando todo en conjunto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, y bueno, en breve van a recibir toda la información y todas las herramientas de las que hablamos hoy. Hasta luego.